Bueno, como ha dicho Juan, llevo 10 años casi dedicada a la propiedad intelectual, unos poquitos menos a economía colaborativa, nuevas tecnologías y demás. Y hoy quería hablaros no solamente de propiedad intelectual, sino de todos los movimientos que hay entre la propiedad intelectual y la no propiedad intelectual. Antes de nada, como somos poquitos, y yo os invito a los del fondo a que os acerquéis si queréis, me gustaría saber quiénes de aquí sois creadores, sois creativos, sois autores. ¿Solo? ¿Nadie ha escrito un post en un blog? ¿Nadie ha escrito una presentación para la universidad? ¿Nadie ha escrito un trabajo para la universidad? ¿Nadie? Yo creo que aquí hay más autores de los que parece. Todos esos elementos son elementos protegidos por la propiedad intelectual, lo que nos hace a todos al final autores o creadores. ¿Nadie ha subido un vídeo a YouTube? Levantad manos, no veo manos subidas. Esto ya empieza a ser otro número. Economía colaborativa. ¿A quién le suena economía colaborativa? ¿A quién le suena parte de Airbnb, Uber o BlaBlaCar? Bien, bien, bien. Vale, pues lo que vengo hoy es a juntaros las industrias creativas y la economía colaborativa. Yo vengo esta vez representando a Digital Sharing España. Si no lo conocéis, la Asociación Española de Economía Digital, Sharing España, el pequeño colectivo que tenemos dentro de la asociación. Son unas 40 empresas. Juntamos, obviamente, un Airbnb, Uber, Cabify, BlaBlaCar, etcétera, pero también hay otras muchas que están haciendo cosas muy chulas. Os voy a permitir que me hagáis luego alguna pregunta si queréis sobre Uber, BlaBlaCar o Airbnb, pero no es el tema hoy. Me gustaría hablaros si me funciona esto, de por qué en la economía colaborativa importan las industrias creativas. Es que dentro de la economía colaborativa es verdad que conocéis muchos, bueno, pues Airbnb, Uber, etcétera, pero no sé si lo veis, es un poquito pequeñito. Este es un cuadro que creó WeShare. WeShare es un think tank de economía colaborativa a nivel global, en el que juntaban un poco todos los movimientos de lo que se consideraba como economía colaborativa. Es verdad que a día de hoy lo que más está triunfando es el área de consumo, pero como veis hay educación, hay producción, hay finanzas y hay gobernanza. Tanto en consumo como en educación, como en producción, como en gobernanza e incluso en finanzas, se dan economía colaborativa, industrias culturales y propiedad intelectual. Esto es un pequeño resumen. Los logos están muy pequeñitos, pero vais a ver todos los ejemplos. Entre ellos está... Me gustaría, ¿quiénes de vosotros habéis leído alguna de la Wikipedia? La Wikipedia es economía colaborativa. Al final la Wikipedia está licenciada con una licencia abierta y creado por todos, por una comunidad que va haciendo la Wikipedia. ¿Os suena Linux a alguien? Bien, bien. Linux también, el conocimiento es parte del conocimiento abierto. Como os he dicho... Esto va a ser complicado. Quería hablaros de lo que sucede entre la propiedad intelectual, que está en un lado, y al otro lado es la no propiedad intelectual. Entre medias hay muchas opciones. La propiedad intelectual probablemente a muchos os suene el concepto propiedad intelectual, pero a lo mejor no habéis rascado nunca, ¿no?, qué hay detrás de la propiedad intelectual. Las dos ponentes previas que han hecho unas ponencias estupendas, estaba cocinando que prácticamente todo lo que estaban contando tenía que ver con propiedad intelectual. Cintia mismamente ha dicho, bueno, las patentes, muchas patentes cocinándose detrás de esto, mucho software, mucha tecnología. Hablaba Luz antes de traducción, por ejemplo, las traducciones también son objeto de la propiedad intelectual. Simplemente para daros un breve contexto, porque no os quiero marear, esto no es un curso de propiedad intelectual, ni mucho menos. Que sepáis que la propiedad intelectual tiene los derechos morales y los derechos patrimoniales. Os los he puesto aquí muy brevemente: paternidad, inédito, modificación, es decir, el autor, el que lo crea, tiene esos derechos que no son cedibles, no se pueden comercializar. Y los derechos patrimoniales: reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que sí podemos jugar con ellos y que se pueden ceder y que puede haber otros titulares de esos derechos. Rápidamente, que os he dicho antes, bueno, una traducción, por ejemplo, un trabajo de la universidad, esos todos son objetos de propiedad intelectual. Que sepáis que la propiedad intelectual tiene 70 años de protección, no hace falta registrarla y existe desde que se crea. Por eso, cuando vosotros creáis un trabajo, subís un vídeo, creáis música con un programa de ordenador,
es propiedad intelectual. No necesitáis ir a un registro y decir, oiga, es que tengo esta obra. No necesitáis ser, no sé, Amenábar o Almodóvar o Alejandro Sanz para tener propiedad intelectual. Son propiedad intelectual, obras literarias, musicales, audiovisuales. Os he puesto ahí una breve lista. Esta está sacada directamente de la Ley de Propiedad Intelectual. Libros, escritos, folletos, composiciones musicales, obras cinematográficas, obras técnicas, cosa que a lo mejor os suena un poco menos, los proyectos, los planos, maquetas, obras arquitectónicas, pero también los gráficos, mapas y los programas de ordenador, el software. Probablemente muchos de aquí habéis jugueteado con temas de software y de programas informáticos. También están protegidos desde el momento en el que se crean. Obras derivadas, las grandes desconocidas. Traducciones, adaptaciones, los compendios, resúmenes, arreglos musicales. Cualquier obra en la que lo que hacéis es al final un remix de obras existentes, obras previas que tienen sus propios derechos de autor. En el momento en el que se crea una obra derivada de esas obras previas, tenéis ciertos derechos de propiedad intelectual. Y por último, las obras plásticas, probablemente más visuales, ¿no? más del día a día. Esto es básicamente lo que está protegido por propiedad intelectual. Cualquier cosa que os encontréis, no solo como autores, sino también como usuarios, que parte del contenido de hoy es, de alguna manera, empoderar tanto al que crea como al que decide consumir lo creado, sepáis en qué punto estáis y qué juega la tecnología, qué papel juega la tecnología. Al otro lado, como decía, y la charla se va a mover precisamente entre estos dos puntos, está el dominio público. Las obras que ya no tienen protección o que nunca la tuvieron. Como veis, puede ser tanto por motivos legales como voluntarios. Legales, pues que no son objeto de propiedad intelectual, es decir, no están en la lista que os acabo de decir, entonces, bueno, pues son de dominio público, no le pertenecen a nadie. O porque han pasado 70 años, se acabó la protección. Esto que veis aquí son diferentes licencias de Creative Commons que os las explicaré un poquito más adelante. ¿Conocéis Creative Commons? ¿Os suena? Sí, veo caras bien. Creative Commons, aparte de las 6 licencias que tiene de contenidos, tiene 2 para dominio público. Podéis, si vosotros estáis navegando por internet y encontráis una obra que sabéis que ha expirado el plazo o que no está protegida por propiedad intelectual, podéis registrarla y ponerle el logotipo de public domain, de dominio público. Pero también podéis licenciar una obra que es vuestra voluntariamente como dominio público. Eso significa que puede ser usada, reutilizada y distribuida de cualquier manera por estar en el dominio público. Y entre medias nos encontramos con el movimiento de cultura libre. ¿Os suena el movimiento de cultura libre? ¿Os suena el software libre? Me habíais dicho antes que os sonaba Linux. Linux es parte del movimiento de cultura libre. He hecho así un recortito de referencias que luego al final os recomendaré por si queréis profundizar un poquito más. Pero una imagen que me gusta mucho, bueno, pues dentro de lo que representa, ¿no?, este movimiento de cultura libre, no vengo a vender nada, simplemente vengo a explicar, podéis creerlo o no. Esta es al final la batalla del copyright que el movimiento de cultura libre, bueno, pues de alguna manera forma parte de su imaginario, ¿no? Como veis aquí, pues tenéis la cultura libre, el capitalismo corporativo y el dominio público. Y con el escudo del copyright, lo que quiere decir al final el movimiento de cultura libre es que el capitalismo corporativo, bueno, pues a través del copyright lo que hace es matar el dominio público, que son las obras a las que podemos acceder todos. Es una opción, yo solamente vengo a presentárosla. Y al final, el mensaje principal del movimiento de cultura libre viene a decir que la gente que no puede acceder al conocimiento puesto en común dejará de producir nuevas ideas y pasará a ser consumidor pasivo. Eso al final es la idea que forma parte de la cultura libre, ¿no?, de la economía colaborativa, el crear los comunes entre todos. Los comunes digitales que al final forman parte de todo lo que es la comunidad tecnológica, que la hacemos todos los que accedemos a las nuevas tecnologías. Esto significa que nosotros continuamente estamos creando, que nosotros como creadores, si favorecemos unas licencias más abiertas, más accesibles, podremos seguir aportando a ese común digital. No os lo estoy vendiendo, yo solamente lo cuento. Dentro de este movimiento de cultura libre, os voy a hablar de 3 movimientos
fundamentales, que es el copyleft. Probablemente a muchos os suene, precisamente porque de aquí se origina todo el movimiento de cultura libre. Forma parte bueno, pues de lo que se llama software libre. No sé si lo veis, el tipo de licencia. Son licencias que lo que pretendían era, como tradicionalmente lo único que había era copyright, que es la propiedad intelectual. Eso significaba que el software, por ejemplo, que era bueno, pues uno de los objetos de propiedad intelectual que más necesitaba reescribirse, reeditarse y reinventarse de alguna manera, estaban totalmente constreñidos los creadores de software, porque las licencias de copyright no les permitían hacer todo eso, no les permitían jugar. Una vez que tenías editado tu software, se cerraba por la protección, ¿no? Por la protección legal. Y fue en los años 80, Richard Stallman, no sé si os suena, algunos, fue él el que bueno, pues inició el movimiento del copyleft, que como os he puesto ahí tenía 4 libertades básicas, a diferencia del copyright, que es el uso sin restricciones del software ya creado, la adaptación, la redistribución y la publicación de mejoras. Obviamente ahora os parezca algo bueno, pues básico, pero estamos muy acostumbrados a juguetear en Internet, a juguetear con, bueno, pues con las obras existentes. Estamos muy acostumbrados a los remixes de las obras, ¿no? Oye, yo cojo de aquí una canción y la mezclo con este vídeo o con esta foto, le pongo musiquita, esto tal. Antiguamente, en los años 80, existía el copyright y eso significaba que no podías hacer absolutamente nada sin los permisos de los autores. En los años, finales de los 90, primeros de los 2000, empieza a moverse un movimiento porque las licencias de software no encajaban con los creadores musicales y los creadores literarios. Necesitaban otro tipo de licencias que les permitieran jugar todavía más. Es decir, el software empezaba a quedarse un poco anclado en esas 4 libertades. Y lo que querían los autores era decidir hasta qué punto cedían o permitían la reutilización de sus obras. Ahí es cuando nace el movimiento que se llama Copy Just Right, es decir, me reservo algunos derechos, pero otros te digo en la licencia que los puedes usar, lo puedes redistribuir. Y a primeros de los 2000 surgen las licencias Creative Commons, que probablemente a todos os suenen. Veremos luego algunos ejemplos que probablemente están mucho más cerca de lo que pensáis, las licencias Creative Commons o los contenidos en abierto. Probablemente en este punto, también para situaros, decir que cuando no tiene una licencia en abierto, está prohibido hacer prácticamente todo. Es decir, está prohibido incluso lo que muchas veces hacemos todos, colgar un enlace en Facebook o redistribuir un contenido que en muchas ocasiones el propio autor, el propio creador, el propio transformador, si por ejemplo es una traducción, quiere llevar a cabo. Yo soy escritora, escribo un libro, me encantaría que se tradujese a muchos idiomas. Prohibido, si no lo he licenciado de esa manera. Música, me gustaría que se reutilizara. Oye, yo no quiero perder el control, pero que se reutilice para ciertos fines. Prohibido si no está con otro tipo de licencia. Es decir, la propiedad intelectual no permite hacer absolutamente nada. Encuentro un vídeo en YouTube que quiero compartir en mi perfil de Facebook. Prohibido. Es decir, tenemos que tener en consideración la propiedad intelectual, es muy restrictiva y que muchas veces no es una cuestión solamente desde el punto de vista del consumidor, de quiero consumir contenidos y además los quiero gratis, que es verdad que es un mal, lo decía Cintia antes, aquí en España se paga y se paga poco. Estamos mal acostumbrados a pagar por los contenidos creativos y por los contenidos intangibles, pero no significa que con las licencias en abierto no se pueda generar negocio como veremos un poquito más adelante, ¿no? Entonces, al final, este movimiento lo que pretende es, oye, con la tecnología, existe la tecnología, podemos trazar los contenidos, podemos saber qué está ocurriendo con los contenidos cada vez más, no es perfecto, pero yo lo que quiero es como autor, como creador, como titular de esos derechos, decir esto sí, esto no, no es todo el bloque propiedad intelectual o no hay propiedad intelectual. Y luego, bueno, surgió en el 2007, surgió este movimiento Copy Far Left, que ya era como, bueno, pues lo más cercano prácticamente al dominio público, sin perder del todo los derechos, por ejemplo, pues de atribución. Se crean, lo que se quiere crear es esa comunidad, ¿no?
Yo creo que es además una palabra que se ha repetido muchas veces y que a nivel tecnológico en Internet es muy importante. Y que lo que quería era que los trabajos y las obras que se crearan en el común se mantuvieran en el común, ¿no? En el procomún. Hablaros un poquito de las Creative Commons, tanto si sois creadores, que todos lo somos antes o después, como si sois consumidores, que sepáis que las licencias Creative Commons son 6 diferentes, que os familiaricéis un poco con qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y que tengáis en cuenta que desde la más liberal hasta la más restrictiva, todas son muchísimo más concesivas que la propia propiedad intelectual, valga la redundancia. Algunos datos sobre Creative Commons, antes de empezar. No he encontrado nada desde el informe que sacaron en 2015, pero para que veáis la progresión que ha tenido el uso de las licencias Creative Commons actualmente, desde 2016, yo entiendo que ahora mismo en 2018, y espero que pronto actualicen el informe. Como veis, estamos hablando de nada, en 8 años pasaron de 50 millones de obras a 882 millones de obras licenciadas con Creative Commons. Son algunas de las webs que están utilizando actualmente licencias Creative Commons. El tipo de licencia, que veréis que, bueno, pues la que más se usa, estas licencias son las que se consideran dentro de la cultura libre, del movimiento de cultura libre. Las otras siguen siendo bastante abiertas comparado a la propiedad intelectual, pero no forman parte, teóricamente, de ese movimiento de cultura libre que comentaba anteriormente. Y como veis, el uso de las licencias, pues aquí sigue habiendo esa brecha entre lo que podríamos mal llamar primer mundo y el tercer mundo, ¿no? Todavía queda mucho por hacer, penetrar mucho el conocimiento en este tema. Y esto sí que es actual. Estas son las plataformas que a día de hoy están trabajando directamente con Creative Commons, que las tienen incluidas, embebidas dentro de su propia plataforma. Por ejemplo, si subís, no sé si habéis subido alguna vez un vídeo a YouTube, pero tenéis la opción de determinar con qué licencia se va a compartir. Es importante porque, bueno, podéis optar por, oye, esto está protegido 100%. YouTube además tiene una tecnología especial de reconocimiento de contenidos bastante potente, bastante cara también, ese es uno de los problemas, es decir, es una tecnología que cualquier plataforma no puede desarrollar, pero tiene tanto el contenido, el reconocimiento de contenidos, como por otro lado la posibilidad, y esto es de lo que se basa todo, la posibilidad de darle al autor, al creador de un vídeo, la toma de decisiones sobre qué ocurre con su contenido. Y que eso es lo que favorece la tecnología a día de hoy. Lo mismo ocurre con Wikipedia. No sé si estáis familiarizados con que cada vez que os metéis en Wikipedia podéis reutilizar ese contenido libremente, simplemente mencionando la fuente. Y eso lo podéis hacer gracias a que Wikipedia tiene un tipo de licencia abierta, si no, no podríais reproducirlo. Y bueno, pues otro tipo de plataformas a lo mejor menos conocidas. Como os decía, hay 6 licencias. Muy brevemente os las voy a explicar. Interrumpidme todo lo que queráis, porque tenemos tiempo de sobra. Y si tenéis dudas también personales, somos poquitos, vamos a intentar hacerlo dinámico. Esta licencia es la más abierta. Como podéis ver, podéis copiarlo, compartirlo, disfrutarlo, utilizarlo con fines comerciales, crear obras derivadas. Y lo único que tenéis que hacer es mencionar al autor de la obra. Es la licencia más abierta. Cuando digo sí puedo copiarlo, sí puedo compartirlo, sí puedo disfrutarlo, esos 3 verbos son importantes porque con la propiedad intelectual no podéis copiarlo, compartirlo ni disfrutarlo, porque técnicamente no podéis ni siquiera visualizarlo. Es decir, si un contenido está protegido por propiedad intelectual, por mucho que lo encontréis en YouTube, técnicamente, de acuerdo a la propiedad intelectual, no podéis ni siquiera visualizarlo. Lo mismo que sucedería con un libro, por ejemplo. Esta siguiente. Reconozco que es mi favorita. Permite lo mismo que la anterior. Podemos compartirlo, usarlo, distribuirlo, usar con fines comerciales, crear obras derivadas de la misma.
Pero debo no solo mencionar al autor, sino que las obras que cree a partir de obras licenciadas con esta licencia deben continuar con la misma licencia. Es la licencia que cierra el círculo de lo que hablaba antes, de esa comunidad, de ese procomún. Yo creo y yo te dejo que tú crees otras obras derivadas. Las fundamentales son las traducciones o las adaptaciones. Es decir, yo escribo un libro y tú quieres hacer una adaptación teatral o tú quieres hacer una adaptación musical, audiovisual, lo que sea. Sí puedes hacerlo, siempre y cuando tenga la misma licencia. No te lo puedes llevar a la propiedad intelectual. Entonces lo hemos sacado de la superprotección de la propiedad intelectual y lo dejamos en ese círculo de seguimos creando siempre y cuando se mencione el autor. Y, importante, no quedan fuera los fines comerciales. Es decir, me puedo seguir ganando la vida porque puedo seguir vendiéndolo. Cuidado, eso no significa, mucha gente piensa que pongo una licencia Creative Commons, eso significa que es gratis. No. La siguiente es también reconocimiento al autor, pero esta vez no permito fines comerciales, usos con fines comerciales. Puedo copiarlo, puedo compartirlo, puedo disfrutarlo. Puedo crear obras derivadas siempre y cuando no tengan fines comerciales y mencione al autor. Es una licencia, bueno, pues un poco entre medias con la problemática que tienen siempre los fines comerciales, que no están claros. Fines comerciales puede tener incluso una entidad educativa, un colegio que recibe dinero privado, puede tener fines comerciales. Entonces, muchas veces, tanto como cuando nosotros creamos y ponemos la licencia, como cuando somos usuarios y estamos consumiendo contenidos con esa licencia, surgen muchas dudas. Y al final, yo creo que cuando decidimos, porque lo importante es tomar decisiones sobre qué hacemos, las tecnologías nos permiten tomar esas decisiones sobre qué hacemos con los contenidos que creamos y con los contenidos que utilizamos, ser simplemente conscientes de que los fines comerciales no es simplemente la multinacional que se va a lucrar con mi trabajo de autor y bueno, pues que va a venir a explotar mi trabajo que tanto me ha costado. Muchas veces incluimos ahí entidades con fines comerciales que no somos conscientes. Esta es otra parecida a la anterior, es la cuarta. Vamos cerrando cada vez más las licencias, vamos acercándonos más a la propiedad intelectual, pero es muy importante que, oye, tengáis en consideración que podemos seguir copiándolo, compartiéndolo y disfrutándolo. Que en este caso sí que podemos utilizar con fines comerciales, pero no podemos crear obras derivadas. Es decir, la obra se debe compartir íntegra, tal cual, no podemos modificarla de ninguna manera, no podemos crear traducciones, no podemos crear vídeos, no podemos crear nada a partir de esa obra. Las licencias, las dos que quedan, pues van siendo cada vez un poco más restrictivas. Esta es la penúltima y como veis, me gusta repetir siempre que sí podemos copiarlo, compartirlo, disfrutarlo. Podemos crear obras derivadas, pero esta no permite los usos comerciales y no permite que compartamos, bueno, que devolvamos esto a la propiedad intelectual. Se debe compartir con la misma licencia. Es parecida a la segunda que hemos visto antes, pero excluyendo los fines comerciales, si es lo que el autor quiere. Y esta es la última, probablemente es la más restrictiva, y muchas veces me he encontrado con la cuestión, bueno, pero es que esto es tan restrictivo que es propiedad intelectual. Seguimos pudiendo copiarlo, compartirlo y disfrutarlo. Simplemente no podemos utilizarlo con fines comerciales, no podemos crear obras derivadas, es decir, podemos seguir distribuyendo la obra como es, tal cual, y siempre y cuando mencionemos al autor. Al final, las licencias Creative Commons, como podéis ver, tienen de fondo una filosofía común, que es la mención al autor, la atribución de la autoría, que al final es lo que subyace en el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento a la creación artística. Y esto es lo que permite la tecnología aplicada a la protección. Ejemplos de lo que está ocurriendo dentro de la economía colaborativa, dentro de las licencias abiertas, dentro de este movimiento de cultura libre. Os he traído varios ejemplos. Obviamente lo había comentado antes, la Wikipedia. Como podéis ver ahí abajo, es muy pequeñito, pero la licencia que tienen es la que os comentaba antes de compartir igual. Es decir, yo atribuyo la autoría a la Wikipedia y a quien haya hecho el artículo, y además estoy obligado a compartir con la misma licencia. Por lo tanto, la Wikipedia continuamente se retroalimenta de contenido en abierto y contenido no protegido por propiedad intelectual, sino distribuible.
Medium, no sé si conocéis Medium, la web de, bueno, pues para haceros un blog. Si vosotros queréis hacer un blog en Medium, al final es una editorial digital, por así decirlo, donde lo que tenéis es una comunidad que os puede leer. No solamente es me creo un blog, sino que lo creáis dentro de una comunidad ya existente. Y cuando decidís publicar, no sé si lo veis en los que estáis más detrás, pero tenéis la opción de sin derechos reservados, algunos derechos reservados y todos los derechos reservados. Lo que más me gusta de esto es que te da todas las opciones de hacer con tu texto lo que quieras. Que tengas absolutamente toda la libertad, que a día de hoy, fuera de las nuevas tecnologías, es difícil alcanzarlo, para que decidas, si no tiene derechos ninguno, no quieres ni que te atribuyan la autoría. Si tienes alguno de los derechos reservados y si veis se corresponde exactamente con las 6 licencias de Creative Commons, o todos los derechos reservados, se te aplica la propiedad intelectual del país de allá donde residas. Otro ejemplo, os decía YouTube. YouTube sucede lo mismo. De hecho, YouTube lo que tiene, si os metéis en la información de la propia página web, además os explica en qué consiste en las licencias Creative Commons y bueno, pues qué supone poder utilizar las licencias Creative Commons en YouTube, ¿no? edX, no sé si os suena, pero es como Coursera, es una web de MOOCs, donde también como profesor, incluso como estudiante, estás generando contenido, por lo tanto eres autor. Cuando tú subes un curso aquí, puedes elegir cómo lo vas a compartir. Si no lo veis, tenéis la atribución de la autoría, que no sea comercial, sin obras derivadas y compartir igual, con la misma licencia. Entonces, la filosofía que subyace detrás de estos contenidos es exactamente la misma. Es esa que os comentaba de cultura libre y de fomentar la compartición de los contenidos. Pero no solamente las licencias Creative Commons, probablemente es el contenido más famoso, las licencias llevan muchos años y son muy conocidas. Pero en las industrias culturales también se da otro tipo de economía colaborativa, como el crowdfunding. No sé si conocéis Indiegogo, pero es probablemente la plataforma internacional más grande para las industrias culturales y creativas, cualquier tipo de iniciativa. Bueno, tenía otro ejemplo abajo para que veáis que también hay plataformas más pequeñitas, más boutique, plataformas boutique, muy pequeñito, pero se llama Artist Share, y son plataformas crowdfunding específicamente dedicadas a artistas musicales, artistas plásticos, que tienen unas comunidades ya predispuestas a que saben lo que van buscando y que lo que permiten precisamente es que los autores, que muchas veces no pueden confiar en la tradicional industria cultural, puedan sacar adelante los trabajos y sus obras cuando la comunidad les apoya, cuando el público lo quiere. Hay marketplaces, no sé si os suena Etsy, pero también para pues artesanos, artistas más, más craft, más de las manos, más de crear, puedan vender directamente sus creaciones de todo tipo. Hay ropa, hay joyas, hay todo tipo de creaciones, ¿no? Y lo que consigue al final la tecnología, estas plataformas, es descentralizar. Es decir, tienes la plataforma y conectas directamente al autor, al creador, con el consumidor final. Estas me gustan especialmente, son registros descentralizados basados en blockchain, que lo que permite es que, en lugar de tener que ir al registro de la propiedad intelectual, tú directamente de manera digital puedas registrar la autoría de tus obras y además con la licencia también que tú quieras. Por lo tanto, tienes no solamente la licencia que tú decides, sino que además tienes la prueba digital de que en un momento dado tú creaste esa obra y es tuya y además la licenciaste con la licencia que tú quisiste, ¿no? Tanto Ascribe como Binded, está más dedicada a las imágenes, a las fotografías, pero os permite, registrar, tener un momento en el que alguien nos dice, esto es vuestro, esto lo creasteis vosotros. Y más allá, la blockchain, la tecnología, no sé si estoy diciendo blockchain, ¿sabéis lo que es blockchain? ¿Alguien se pierde con el tema de blockchain? Es una tecnología, por así decirlo, es como si tuvierais un Excel inmutable donde se va guardando todo
un Excel gigante, gigantísimo. Pero es como un registro, es una hoja contable digital e inmutable. Lo importante es que no se puede cambiar. Esta comunidad, Muse, lo que ha hecho ha sido crear en la blockchain todo el proceso de creación digital, desde el propio registro hasta la gestión colectiva de los derechos, hasta la llegada al consumidor final. Como podéis ver ahí, es propiedad y controlado directamente por los músicos, por las discográficas y por los editores. Como veis, es abierto y transparente, un sistema como las entidades de gestión. Es directamente una entidad de gestión donde se va grabando cada una de las veces que se reproducen tus obras. Tú te gestionas tu propia música, que es al final lo que la tecnología quiere o debe querer conseguir. Unir el creador con el destinatario. Y probablemente Muse no sea perfecta, porque la tecnología no sea perfecta, porque probablemente siga habiendo muchos intermediarios y porque probablemente fallen muchos puntos y podamos ponerle muchos interrogantes. Pero desde luego es un paso que hace 5 años no se podía plantear. Y esto es lo que facilita la tecnología. También la producción participativa. Os decía antes, hemos pasado por consumo, hemos pasado por educación, también producción participativa. Y hay 2 ejemplos que me gustan especialmente. Volvemos a la comunidad. Arte Ampliativo es una comunidad que es muy pequeñito aquí, pero bueno, es un procedimiento artístico empoderativo que se propone mejorar las condiciones y perspectivas de los agentes artísticos. Lo que está sucediendo es que la tecnología no es un fin. La tecnología es al final el medio que nos pone a todos en contacto y que nos facilita la creación de la comunidad, nos acerca a nuestros iguales, a los que están creando con nosotros, a los que nos pueden ayudar y nos acerca además a nuestro público objetivo, al que está buscando lo que nosotros hacemos, quiere lo que nosotros hacemos. Y como veis abajo, es un poco pequeñito, pero en la reciprocidad dice que es una plataforma web basada en la reciprocidad donde sus agentes podrán contribuir a la comunidad artística y ser recompensados a través de estos medios alternativos. Hace exactamente lo mismo que Muse, que decía antes, se juntan los creadores, entre ellos se empoderan y ellos mismos gestionan sus recompensas. Y luego otro ejemplo, no de plataforma, sino de autora, no sé si conocéis a Amanda Palmer, pero ya hace unos 5 o 6 años se hizo bastante famosa porque ella misma es música, es creadora de sus canciones y también intérprete de las mismas. Y bueno, pues removió un poco la industria musical cuando dio un paso adelante y dijo que bueno, la industria musical de alguna manera estaba podrida, como estaba gestionada hasta el momento, y que ella en lugar de seguir el camino de la propiedad intelectual, de obligar a la gente a pagar por lo que probablemente no querían, ella quería seguir una tendencia más de dejar la libertad al consumidor para que crease esa comunidad y al final ella no tuviera que obligar a nadie a pagar, simplemente se presentaba. Hay una TED Talk maravillosa que os recomiendo de Amanda. Simplemente es decir, estoy aquí, esto es lo que hago, si lo quieres, paga lo que tú consideres que vale. Fue un movimiento bastante novedoso, bastante disruptor, y de ahí salió ese libro que está ahí, The Art of Asking. Y si veis más pequeñito, ella explica en esa TED Talk maravillosa cómo dejó de preocuparse de cómo ser una artista, de cómo conseguir los ingresos que ella considera adecuados y dejó que la gente simplemente creara esa comunidad y apoyase su trabajo. Y un último ejemplo, más reciente además, en el que me encantó participar, que mezcla tanto las licencias Creative Commons como la creación literaria, como además el crowdfunding. Creative Commons lanzó en 2016, lanzó la idea de que quería hacer un libro en el que entrevistara, en el que fuera sacando ejemplos de empresas, y creo que hay que remarcar que eran empresas o artistas que se estaban lucrando
a través de un trabajo licenciado con Creative Commons. Entonces, propuso el escribir el libro, propusieron 24 ejemplos, propusieron bastantes más, pero al final salieron 24. Y lo que hicieron fue pedir a la comunidad en Kickstarter, que es una plataforma generalista de crowdfunding, si la comunidad lo apoyaba o no. Era un libro que está editado con licencias Creative Commons, por lo tanto se puede redistribuir. Os lo podéis bajar ahora mismo de la web de Creative Commons en PDF, totalmente gratuito. Y sin embargo, es verdad que está muy pequeñito, pero consiguieron $65.420 de 1.687 patronos para crear el libro. Como veis, se puede hacer negocio sin tener que proteger con propiedad intelectual todo. Y para terminar ya, os quiero dar unas ideas, si no os he convencido hasta ahora, que no pretendía convenceros, pero os voy a dar más razones de por qué la gente normalmente las usa. Son razones que he ido recopilando de por qué usan las licencias Creative Commons en sus negocios o en sus obras. Por transparencia, por favorecer el compartir, mezclar, comunicar y distribuir. Por seguridad jurídica, para darle al usuario la seguridad de que puedo copiar y puedo distribuir sin meterme en un lío o saber qué puedo hacer con esa obra. Y por la magia del boca a boca, que es lo que permiten las licencias abiertas. Porque si no, como decía antes, no se puede distribuir. Es decir, yo te puedo decir, he visto un vídeo maravilloso, no te lo puedo enseñar. No se puede distribuir. Por coherencia, porque muchas empresas, porque muchos autores se sienten más cómodos utilizando estas herramientas abiertas y colaborativas. Por la generación de confianza al tener los contenidos en abierto. Por el uso distribuido de los contenidos, por poder seguir compartiendo y seguir distribuyendo y seguir aportando a esa bolsa de comunes digitales que disfrutamos todos. Por innovación, por permitir a los usuarios aportar directamente a nuestra cultura no como una cultura de país, no, a nuestra propia creación, ¿no? Porque al final, cuando abres tus contenidos, lo que permites muchas veces es que alguien, incluso un fan, un seguidor, un compañero, te pueda dar ideas que enriquezcan tu propia generación de cultura. Por la implementación de la comunidad en nuestro producto o servicio, si somos una empresa. Sucede muchas veces en economía colaborativa, en pequeñas plataformas sobre todo, que lo que hacen es abrir el contenido a los propios usuarios, a que aporten ideas y al final te enriqueces de la aportación de tus propios usuarios y comunidad. Y por último, por impacto. Los nuevos modelos de negocio que se basan en el impacto y no en la protección. En el libro que os decía hace un momento, en el de Made with Creative Commons, se ven muchos ejemplos que lo que buscan es más conseguir un impacto mucho más masivo que no la protección por la protección. Y porque la viralidad llega a donde los departamentos de comunicación no pueden. No se puede hacer nada viral si está protegido por propiedad intelectual, si no quieres que antes o después te caiga un buen cachete de las entidades de gestión probablemente o directamente de los juzgados. Y como os decía, termino con una serie de recursos. Esta presentación está colgada totalmente abierta en Internet. La podéis descargar y la podéis consultar en cualquier momento y la colgaré en mi perfil de Twitter. Que es ese. Muchas gracias.